Vamos a ver otro caso. Una mujer de 83 años con historia de constipación crónica que vive en un asilo es traída al departamento de emergencia por los paramédicos. La paciente se sentía bien hasta en la mañana cuando ella empezó a tener de manera aguda náusea y debilidad. La paciente niega dolor abdominal. La paciente está pálida y somnolienta, pero sí se despierta cuando le hablamos, así responde al habla, o bueno, cuando el médico le habla o así, sí responde. La temperatura es 36 grados Celsius, pulso 135, presión 85-50. Hay mucha sangre en la examinación rectal. ¿Cuál de las siguientes es más probable que sea la causa del sangrado del paciente? Las opciones son angiodisplasia, fístula colónica, perforación colónica, diverticulitis o diverticulosis. Asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Entonces es una paciente, mujer, ya grande de 83 años, que tiene constipación crónica. Estoy diciendo como las cosas importantes. Las cosas que cuando estamos leyendo el caso clínico hay que subrayar en amarillo. Aquí no las puedo subrayar, pero es lo que hay que subrayar en amarillo cuando estamos leyendo el caso clínico. La edad del paciente es mujer, tiene 83 años, tiene constipación crónica, no viene con dolor abdominal, está pálida y tiene somnolencia, está somnolente y viene con hipotensión y tiene sangre o mucha sangre en la examinación rectal. Entonces, como diagnóstico diferencial, tenemos, bueno, aquí ya nos pusieron varios, entonces mejor los voy a ir descartando en lugar de repetirlos. Tenemos la angiodisplasia. Si el paciente viene con angiodisplasia, pero la angiodisplasia son que los vasos del tracto gastrointestinal tienen la pared muy delgada, la pared está muy delgada, entonces se pueden dañar fácilmente, son muy propensos a romperse. Y entonces, pues el vaso se rompe y el paciente va a sangrar. Sí se puede presentar con sangrado rectal, sí, pero generalmente dice angiodisplasia, esa es la segunda causa más común de sangrado en un paciente de edad ya de como 80 años. La causa más común es la diverticulosis, que ahorita la vamos a ver. Causa más común es diverticulosis, segunda causa es angiodisplasia. Entonces nada más así por frecuencia, por prevalencia, primero vamos a pensar en la diverticulosis, luego en la angiodisplasia. Ahora la angiodisplasia, ya dijimos, se presenta o es porque el paciente tiene delgados los vasos. Esto se asocia más con sangrado del colon derecho, del colon ascendente, más que sangrado del recto, que esto ya es de la parte izquierda, bueno, finalmente será del colon izquierdo, más que del lado derecho. Entonces, el paciente, si viene con angiodisplasia, generalmente nos dirán que el paciente tiene sangrado del lado derecho del tracto gastrointestinal, del colon derecho, no del recto. Otra, siempre que nos pongan angiodisplasia, también hay que pensar, aunque no venga aquí, diagnóstico diferencial, también tenemos que pensar en malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas también el paciente puede venir con sangrado masivo, como ahorita que tiene sangrado masivo, pero la otra razón por la que descartamos las malformaciones arteriovenosas y la angiodisplasia es porque el paciente viene con constipación crónica y tenemos otro diagnóstico de aquí que se asocia más con la constipación crónica que la angiodisplasia. La angiodisplasia no está asociada a la constipación crónica. Entonces, bueno, ahorita hablamos de la asociación. Esta no es, o no es la más común, es la segunda causa más común, pero hay otro diagnóstico mejor. La fístula colónica, esto generalmente se presenta en pacientes que tengan daño crónico daño crónico a estructuras, como es por ejemplo el paciente que viene con enfermedad de Crohn. El paciente con enfermedad de Crohn tiene inflamación del tracto gastrointestinal y esa inflamación debilita las paredes y predispone a fístulas. Generalmente es una fístula, por ejemplo, del colon con la vejiga o del colon con el útero o con la vagina o así. Entonces, el paciente debería de tener una historia de enfermedad de Crohn o una historia de cirugía o una cosa así, una cosa que predisponga a inflamación crónica. No así esta paciente no tenía síntomas hasta ahorita en la mañana, que ahorita vemos qué le pasó. Entonces, no, aquí para que el paciente tenga fístula, generalmente es a un proceso crónico, ya sea enfermedad de Crohn o cirugía, que son las causas más comunes de fístulas gastrointestinales con otra cavidad, que, bueno, sí, con otra cavidad como el útero o como la vagina o como la vejiga. Entonces, esta no. Y además esto no se presentaría con sangrado, esto se presenta pues con materia fecal pasando por esa estructura donde está la fístula, materia fecal en la vagina o materia fecal en la vejiga, no con sangrado. Entonces esta no es. Perforación colónica. En la perforación colónica el paciente va a venir, va a tener hipotensión, que si tiene hipotensión, va a tener hipotensión, va a tener estado mental alterado y generalmente si tiene perforación colónica, pues porque tuvo la perforación colónica.
Entonces la perforación colónica puede ser por inflamación, entonces hay que ver por qué el paciente tendría inflamación. Inflamación puede ser, por ejemplo, por enfermedad de Crohn. Entonces el paciente o la paciente no viene con enfermedad de Crohn. También en la perforación colónica el paciente puede tener, por ejemplo, aumento de leucocitos, puede tener, ya vimos la hipotensión, pero la hipotensión aquí es por otra cosa, no es por perforación colónica, y el paciente vendría con dolor abdominal súper severo. Aquí la paciente no tiene dolor abdominal, entonces no. Y aparte también se vería aire en el tracto gastrointestinal, que aquí nunca mencionaron eso, aquí nada más mencionaron que la paciente tenía sangrado masivo en la examinación rectal. Entonces esta no es. Diverticulitis, esto es, voy a ver diverticulosis y diverticulitis, porque aquí muchas veces los estudiantes y los médicos se confunden en los términos. Una cosa es una cosa es divertículo o diverticulum en inglés, que es el paciente tiene nada más un divertículo. Un divertículo es protrusión, digamos, o debilidad de la pared gastrointestinal. Y recordemos que voy a pasar a la siguiente imagen. Recordemos que el tracto gastrointestinal tiene 4 capas, están subdivididas, pero generalmente son 4 capas. De adentro, de la luz hacia afuera, tenemos la mucosa, luego tenemos la serosa, luego tenemos las capas de la muscularis circular y la longitudinal, y luego tenemos la serosa. Entonces, aquí el paciente, cuando tiene el divertículo, aquí lo que pasa es que la pared del tracto gastrointestinal está debilitada. Esto generalmente es cuando tenemos vasos que atraviesan la pared del tracto gastrointestinal. Eso es generalmente, por ejemplo, en el recto o en el sigmoides. Ahí tenemos vasos que perforan la pared gastrointestinal. O sea, así es como le dan la irrigación al tracto gastrointestinal, pero perforan estas capas. Entonces, al perforarlas, debilitan la pared. Y al debilitar la pared, entonces tenemos herniación, es herniación de la submucosa hacia la mucosa. No sé si había dicho ceros aquí, pero es submucosa. Entonces, la submucosa se va a protruir hacia la mucosa. Entonces, esto no va a ser un outpouching, no va a ser como una bolsita. Aquí en la luz tubular tenemos, está la mucosa y aquí está la submucosa. La submucosa va a protruir a la luz tubular, entonces va a ser así, va a protruir. Esto es porque tenemos debilitada la pared, entonces es una protrusión o una herniación de la submucosa hacia la mucosa, pero nada más es de estas 2 capas, o sea, nada más tenemos, digamos, debilidad de la submucosa y la mucosa que estarían protruyendo a la luz tubular. Esto es la diverticulosis. Ahora, esto es, digamos, un divertículo, pues, falso, porque nada más tenemos herniación de las 2 capas, no de las 4 capas. Pero bueno, esa es la diverticulosis. Ahora, estamos viendo los términos. Divertículo o divertículum en inglés es nada más que el paciente tiene un divertículo. Ese es el divertículo. Diverticuli en inglés, estos son múltiples divertículos, o sea que tiene muchos divertículos, muchos de estas protrusiones, de estas herniaciones de la submucosa a la mucosa. El término diverticulosis es decir, pues que el paciente tiene divertículos, tiene muchos divertículos, eso es diverticulosis. Y diverticulitis es que el paciente tiene inflamación de uno de los divertículos. O sea, el paciente, una cosa es que tenga la protrusión, que es la submucosa pasa o está protruyendo hacia la mucosa, y pues ya nada más es como una bolsita que está aquí en la luz tubular, pero no le causa nada al paciente. Si ya tiene diverticulitis es inflamación de esta bolsita, y esto sí le hace síntomas al paciente. Entonces, ahora sí, regresemos al caso. Diverticulosis es asintomático. Diverticulitis, ahorita vemos las complicaciones de la diverticulosis. La diverticulitis ya es inflamación de esta protrusión, de esta herniación, de esta bolsita. Y la diverticulitis se presenta, pues, es inflamación. Entonces, el paciente viene con leucocitos aumentados, que aquí no nos dijeron que el paciente tenga leucocitos aumentados. Viene con hipotensión, sí, el paciente sí viene con hipotensión. Y generalmente el paciente viene con dolor abdominal severo. El paciente no viene con dolor abdominal y generalmente es del lado izquierdo. Entonces, de hecho, se parece tanto la diverticulitis a como si fuera una apendicitis, pero del lado izquierdo, que se llama pseudoapendicitis del lado izquierdo. No del lado derecho, pero se presenta como si fuera un apéndice agudo del lado izquierdo. Entonces, el paciente no viene ni con dolor abdominal, no viene con aumento de leucocitos, o no lo mencionaron. Sí viene con hipotensión, pero no hay otro diagnóstico más probable que la diverticulitis. En la diverticulitis esto ya es inflamación de esa protrusión. Entonces la paciente no parece que tenga diverticulitis. Diverticulitis tendría dolor abdominal y la paciente no tiene dolor abdominal. Luego la diverticulosis. Ahora sí, ya vemos la diverticulosis. Complicación de la diverticulosis, una es la diverticulitis, que es que se inflame, o la otra es que la diverticulosis
puede sangrar, se puede romper el divertículo y puede sangrar, que es lo que le pasó a la paciente. Aquí el paciente tuvo ruptura de un divertículo y por eso está sangrando. El sangrado puede ser masivo, aquí la paciente tiene mucho sangrado. Este sangrado puede ser masivo, por eso la paciente viene con hipotensión, porque se le rompió el divertículo y está sangrando de manera impresionante. Por eso tiene la hipotensión y por eso tiene anemia. Tiene anemia y por eso está somnolienta y por eso está pálida. Pero nada más por esto. En los diagnósticos que vimos, en los diagnósticos diferenciales, también vimos la diverticulitis. El paciente podrá venir con hipotensión, pero más que eso viene con dolor abdominal. Entonces, esta no es. La perforación colónica, sí, la paciente vendrá con hipotensión, que sí tiene, pero tendrá dolor abdominal, que no tiene. Y no vendrá nada más con palidez y somnolencia, vendrá pues con dolor abdominal severo y bueno, no tendrá somnolencia no especialmente, a menos que ya tenga sepsis, pero bueno. Entonces, la paciente, el síntoma de palidez y somnolencia es porque la paciente tiene anemia y porque tiene anemia. Tiene anemia porque está sangrando de manera impresionante y está sangrando porque tuvo ruptura de un divertículo. Entonces, ahora sí, vamos, repaso. Tenemos el divertículo, es protrusión de la submucosa hacia la mucosa. Esto nos hace una bolsita aquí en la luz del tracto gastrointestinal. Eso es un divertículo. En inglés, diverticulum. Si tenemos varios, es diverticular. El término para decir que el paciente tiene presencia de divertículos se dice diverticulosis. Entonces, diverticulosis. Complicación de diverticulosis es que el paciente puede sangrar porque se rompe el divertículo. El paciente sangra de manera impresionante. Por eso aquí dice mucha sangre en la examinación rectal. La paciente puede tener anemia por esto, por eso viene con palidez y somnolencia. Y generalmente los divertículos se asocian o están presentes en pacientes que no comen fibra o pacientes que están constipados, que tienen constipación crónica. Por eso nos están diciendo esto, que la paciente tiene constipación crónica para inducirnos a la diverticulosis. Entonces, pacientes que no comen fibra, que están constipados de manera crónica, tienen riesgo de tener diverticulosis, especialmente si son pacientes ya grandes como de 80 años que tiene la paciente. Entonces, diverticulosis, este es el diagnóstico más probable. Ahora vamos con la diverticulitis. Diverticulitis, ya dijimos, esta no es porque el paciente vendrá con dolor abdominal y con aumento de leucocitos que no tiene. Y diverticulitis es inflamación del divertículo, no es que se rompa, es inflamación del divertículo. Entonces, esta no es porque el paciente no tiene leucocitos aumentados y no viene con dolor abdominal. Perforación colónica no es porque el paciente no viene ni con datos de sepsis, en donde el paciente pues ya tendría peritonitis o así. El paciente no viene con peritonitis, no viene con dolor abdominal, que también sería un dolor abdominal severo. La fístula colónica serían pacientes con historia, por ejemplo, de Crohn o con cirugía y tendrán paso de